Muy buenos días. Esta es la clase número 35 de la asignatura de Anatomía para International Biological College IBC. En esta ocasión, los temas que vamos a desarrollar serán la angina de pecho, la arritmia y también la isquemia. Primero, veamos la isquemia. La isquemia es una enfermedad en la que se produce una disminución del flujo de la sangre y pues por ende también del oxígeno a las diferentes partes del organismo. Vamos a hablar de las dos isquemias. La más frecuente es la isquemia cardíaca y la isquemia de los miembros inferiores. Primero veamos la isquemia de las extremidades inferiores. Esta es causada por la obstrucción de una de las arterias principales, la cual se encarga del aporte sanguíneo a la pierna. Se trata de una enfermedad por oclusión o por estrechamiento de las arterias periféricas, que pues suele ocurrir de forma más frecuente en personas con problemas como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial o también arteriosclerosis. Existe una serie de factores de riesgo que no son modificables y en los que por lo tanto no se puede realizar ningún tipo de prevención. Y estos factores son la edad avanzada, mayor aparición en varones y también raza negra. Por el contrario, existen otros factores sobre los cuales sí se puede realizar medidas preventivas para que no influya en la aparición de las isquemias arteriales inferiores. Entre estos tenemos el tabaquismo, la diabetes mellitus, también la dislipidemia y la hipertensión arterial. Con respecto a los síntomas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. El síntoma más característico sería el dolor o calambre en las piernas durante la marcha, al caminar. Esto obliga al paciente a parar después de cada cierto tiempo, después de recorrer un trayecto. Esto se le conoce como claudicación intermitente. Hay que agregar que el dolor se localiza en función a la arteria que esté obstruida, aunque la ubicación más frecuente es en la pantorrilla, es decir, debajo de la rodilla. En todo caso, los síntomas más frecuentes son, como había dicho, la claudicación intermitente, también el dolor en las extremidades y por último, palidez y frialdad en las piernas. Ahora, para diagnosticar esta enfermedad se realiza una ecodoppler o ecografía Doppler. Esto para localizar la presencia de una obstrucción arterial y de esta forma conocer su tamaño, entre otras características. Por lo general, la obstrucción suele ser por una arteriosclerosis. De esta ya habíamos hablado anteriormente, que era el estrechamiento debido a la formación de una placa o ateroma en una vena importante. Eso eventualmente va a bloquear lo que viene siendo el flujo sanguíneo o va a disminuirlo y pues causar por ende una isquemia. Ahora, para entender bien en qué consiste esta prueba, es decir, la ecografía, pues esta se trata de un examen por ultrasonido, es decir, que utiliza ondas sonoras para crear imágenes en el organismo y también en los tejidos del cuerpo. Ahora, eso es la ecografía. La ecografía Doppler es un poco diferente. Este es un tipo de ecografía especial, la cual va a utilizar ondas de sonido para mostrar la circulación de la sangre. Y pues por medio de este examen podemos ver la sangre en movimiento y al mismo tiempo podemos ver la dirección de la misma. En primera instancia nos permite ver si hay circulación, puesto que si no hay circulación o está disminuida, eso quiere decir que en una de las extremidades se encuentra un ateroma o un trombo, que pues no va a permitir el flujo sanguíneo normal. Aquí en esta imagen podemos ver lo que viene siendo los vasos sanguíneos. En este caso tenemos lo que viene siendo el tibial posterior derecho y pues en color rojo tenemos lo que viene siendo la circulación o el flujo sanguíneo.
Además de esto, hay que agregar que la ecografía Doppler nos va a permitir ver la dirección del flujo sanguíneo. Nosotros conocemos la dirección del flujo sanguíneo normal, que va de la pierna al corazón por medio de las venas. Y pues las venas tienen un conjunto de válvulas, las cuales pues se abren y se cierran, permitiendo que el flujo vaya en una sola dirección. Pues bien, el problema es cuando estas válvulas se dañan. Esto va a hacer que el flujo se invierta. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver lo que viene siendo una parte del flujo que pues regresa hacia arriba, pero las válvulas al no poder cerrarse adecuadamente provoca que la mayor parte del flujo sanguíneo pues regrese por el propio efecto de la gravedad. Entonces aquí es donde decimos que el flujo se invierte y el Doppler nos va a permitir saber si esto ocurre. Además de la ecografía, también se realiza una angioresonancia. Este es otro tipo de examen, el cual utiliza la resonancia magnética con el fin de obtener imágenes detalladas de los vasos sanguíneos. En sí es una prueba complementaria que nos va a ayudar a obtener un mapa detallado de las arterias de las piernas. En base al tratamiento es de especial importancia el abordaje endovascular de la arteria femoral y también de la arteria tibial, es decir, la que está por debajo de la rodilla. Esto es de vital importancia cuando existe una obstrucción incapacitante por isquemia crítica en la pierna. El tratamiento de esta lesión se realiza mediante una angioplastía, que básicamente es la implantación de un stent para evitar la obstrucción de los vasos sanguíneos. El stent ya anteriormente lo habíamos mencionado en la clase pasada también del ateroma, que se aplica, se insufla por medio de una bomba y queda una rejilla que hace que el vaso sanguíneo se dilate y por ende el flujo pueda continuar de manera normal. Ahora veamos la isquemia cardíaca. La isquemia cardíaca es un aporte deficiente de sangre y oxígeno al músculo cardíaco. Se produce una isquemia cardíaca cuando una arteria se estrecha o obstruye momentáneamente. Esto va a impedir que llegue suficiente sangre oxigenada hacia el corazón. Si la isquemia es grave o dura demasiado tiempo, puede dar lugar a un ataque cardíaco, un infarto agudo al miocardio, que también habíamos hablado anteriormente. Y pues todo esto va a conllevar a la muerte del tejido cardíaco. En la mayoría de los casos, una interrupción momentánea del flujo del corazón causa un dolor constante, lo que se conoce como angina de pecho, pero en algunos otros casos no se produce dolor y se le considera como una isquemia silenciosa. Ahora, la isquemia silenciosa también es conocida como isquemia asintomática. Esto puede llevar a alterar el ritmo cardíaco. Los ritmos anormales, tales como los que se producen en la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, pueden afectar la capacidad de bombeo del corazón y causar incluso desmayo o muerte súbita cardíaca. Me explico. La taquicardia y la fibrilación ventricular son dos tipos de trastornos en el ritmo cardíaco. En palabras simples, la taquicardia es un ritmo anormalmente rápido en el corazón, mientras que la fibrilación es un ritmo totalmente desorganizado. Quiero decir que ambas condiciones van a hacer que el corazón lata de una forma diferente a la que debería. Y pues se preguntarán, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, la principal sería el llenado de las cámaras. El corazón, al latir de una forma desorganizada o muy rápida, no va a permitir que las cámaras, es decir, los ventrículos y aurículas, se llenen lo suficiente y por ende no llega pues suficiente sangre oxigenada a los distintos tejidos. Ahora, entre los factores de riesgo de la isquemia tenemos
los ataques cardíacos previos, también enfermedades arteriales coronarias, diabetes, presión arterial alta, anomalía de las arterias coronarias, tabaquismo, obesidad, cardiopatías y también el consumo de alcohol y algunas otras drogas. Aunque la isquemia silenciosa no presenta síntomas, se ha determinado que si una persona tiene episodios de dolor en el pecho, es posible que también tenga episodios de isquemia silenciosa. Entre las pruebas diagnósticas que tenemos está la prueba de esfuerzo y también el estudio de Holter. Una prueba de esfuerzo puede mostrar el flujo de sangre por las arterias coronarias en respuesta al ejercicio, típicamente mientras el paciente camina sobre una cinta sin fin. Por otro lado, el estudio Holter registra lo que viene siendo la frecuencia y también el ritmo cardíaco durante un periodo de 24 a 72 horas. Ahora, el tratamiento de este tipo de isquemia es similar a cualquier otro tipo de enfermedad cardiovascular y pues generalmente comienza con lo que viene siendo cambios en el estilo de vida, es decir, dejar de fumar, controlar la presión arterial alta, también el colesterol, la diabetes. Esto podemos lograrlo mediante la disminución en el consumo tanto de sodio, grasas y azúcares. También se tiene que limitar el consumo de alcohol, adoptar hábitos alimenticios un poco más saludables y también aumentar la actividad física, que es una de las cosas más importantes. Ahora vamos con la angina de pecho. La angina de pecho es, junto al infarto agudo al miocardio, un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad provocada por el deterioro y también la obstrucción de las arterias del corazón, una arteriosclerosis coronaria. Se produce debido a acumulación de placas de colesterol, líquido, grasa y células inflamatorias en las paredes de la arteria, provocando que el corazón no reciba suficiente sangre oxigenada. La angina de pecho, a diferencia del infarto de miocardio, aparece de forma progresiva, debido a la obstrucción parcial del riego sanguíneo, fruto del deterioro de las arterias del corazón con el paso de los años. No provoca un daño permanente en el corazón. Según si aparece en reposo o durante el ejercicio, se le clasifica de dos maneras, como angina de pecho estable y angina de pecho inestable. En la angina de pecho estable, el dolor aparece durante el ejercicio físico y puede extenderse a otras zonas del cuerpo, como por ejemplo la mandíbula, los hombros, la garganta, espalda, brazos o también la muñeca izquierda. El dolor, por lo general, desaparece en reposo con medicación. Por otro lado, en la angina de pecho inestable, el dolor aparece en reposo y es de mayor duración que en el caso del estable. Puede extenderse a los brazos, el cuello, espaldas y mandíbula. En la mayoría de los casos, ni el reposo ni la medicación pueden aliviar el dolor. En estos casos se trata de un problema de urgencia, ya que puede provocar un infarto agudo del miocardio o muerte súbita. Entre las causas de la angina de pecho tenemos la obstrucción parcial de las arterias que suministran sangre al corazón, es decir, una arteriosclerosis que se da en las arterias coronarias. También un estrechamiento de las válvulas aórticas o estenosis aórtica, que provoca que se obstruya el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. También otras condiciones que tenemos son la anemia severa, también el hipertiroidismo, que es el aumento de la actividad de las glándulas tiroideas, la acumulación de factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, el sexo masculino. Por lo general esta afección es más frecuente en hombres que en mujeres. También la tensión arterial alta, la diabetes, la hipercolesterolemia, es decir,
tener lípidos elevados, colesterol y triglicéridos, vida sedentaria y también el consumo de drogas como el alcohol y el tabaco. Los síntomas de la angina de pecho son igual al infarto de miocardio, pero con una duración e intensidad distintas. Se presenta dolor y ardor, también opresión en el pecho que suele aparecer cuando se practica algún tipo de ejercicio. Este desaparece por medio del reposo, excepto cuando se trata de una angina de pecho inestable y puede acompañarse de dolor en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el brazo, la espalda, la mandíbula o el cuello. Otros síntomas serían ganas de vomitar, también dificultad para respirar, es decir, disnea, pérdida de conocimiento y también pues la duración del dolor puede variar entre unos 10, 15 o incluso 20 minutos. En base al diagnóstico se utilizan pruebas que ya hemos mencionado, como la prueba de ergonomía o prueba de esfuerzo, también exámenes de sangre, la arteriografía coronaria. La arteriografía coronaria es la que pues me gustaría hablar. Esta es una prueba de imágenes que consiste en introducir unos catéteres, esto a través de la arteria femoral o también por medio de la arteria radial. La arteria femoral en el caso pues de la ingle y la arteria radial en el caso pues de la muñeca. Esto para llegar a lo que es la arteria coronaria. Y de esta forma podemos evaluar la estrechez de las arterias del corazón. Y esto se realiza cuando las pruebas anteriores confirman una enfermedad coronaria importante. Aquí serían tres puntos: el reposo, la medicación y también la intervención quirúrgica, ya en lo que viene siendo el peor de los casos. Primero que nada, el reposo suele ser recomendado, excepto cuando se trata de una angina de pecho inestable, ya que pues el reposo no suele aliviar este dolor. En cuanto a la medicación, la nitroglicerina es un medicamento que relaja las arterias del corazón y también los otros vasos sanguíneos para poder aumentar el suministro de sangre al miocardio. Y por último, en casos extremos, se debería pues introducir un stent o realizar un bypass. Un bypass coronario es una intervención quirúrgica que consiste en implantar un puente para que la sangre pueda esquivar el bloqueo provocado por la obstrucción. Por ejemplo, aquí tenemos el bloqueo y aquí tenemos lo que viene siendo pues una vena o arteria que es extraída de la parte de un miembro inferior y pues consiste en unir una vena de la pierna o una arteria del antebrazo y pues la arteria coronaria. En pocas palabras, se hace una desviación de este punto que tenemos acá. Por último, vamos a ver la arritmia. La arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Los latidos del corazón ocurren como consecuencia de un impulso eléctrico que hace que la aurícula y los ventrículos, y la aurícula se contraigan de forma adecuada, sincronizada y rítmica. La frecuencia cardíaca normal oscila entre unos 60 a 80 latidos por minuto. La causa de las arritmias cardíacas ocurre por tres motivos. El impulso eléctrico no se genera adecuadamente. Se origina en un sitio erróneo y los cambios para la conducción eléctrica están alterados. La arritmia se puede clasificar por la velocidad de la frecuencia cardíaca, que causa una taticardia o una bradicardia. La taticardia se refiere a un latido cardíaco rápido, una frecuencia cardíaca en reposo que es mayor a los 100 latidos por minuto, mientras que la bradicardia se refiere a un latido cardíaco lento, que corresponde a una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por minuto. La arritmia puede causar síntomas como palpitaciones, mareo, síncope,
dolor torácico o también pérdida de conocimiento, pero también pueden pasar inadvertidas y detectarse casualmente cuando se realiza pruebas diagnósticas. Para hacer el diagnóstico es necesario demostrar que existe una alteración de la actividad eléctrica cardíaca. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero tiene la desventaja de que solamente registra la actividad eléctrica cardíaca en el momento en que se realiza y por lo tanto solamente nos muestra si existe una arritmia en ese momento. En ocasiones puede utilizarse otras pruebas, como por ejemplo la de Holter. Esta registra la actividad eléctrica cardíaca durante un periodo de tiempo mucho más prolongado, que pues varía entre 1 o 2 días, puede incluso ser más. Raramente los Holter implantables se les coloca debajo de la piel mediante una sencilla intervención quirúrgica. Pueden llevarse durante años y reservarse para pacientes en los cuales se sospecha arritmias graves, que no se han podido detectar mediante otros métodos. Cuando se sospecha de que existe una arritmia relacionada con el esfuerzo físico, se puede realizar una prueba de esfuerzo o de ergonomía. Finalmente, puede estudiarse la profundidad del sistema de conducción cardíaco e intentar reproducir la arritmia mediante un estudio electrofisiológico que se realiza introduciendo unos cables en el interior del corazón, generalmente desde la vena femoral, que permite registrar la actividad eléctrica cardíaca y estimular al corazón para producir la arritmia. También suele ser importante averiguar alteraciones estructurales del corazón que están asociadas a la arritmia, para lo cual se utiliza lo que viene siendo el estudio de ecografía. En cuanto al tratamiento, este va a depender del tipo de arritmia y su causa, y pues de las características del paciente. En el caso de la bradicardia, se puede precisar para su tratamiento la colocación de un marcapaso, que básicamente es un dispositivo que se implanta debajo de la piel y que tiene unos cables que llegan al corazón de forma que pues van a registrar la actividad eléctrica del mismo y lo estimulan cuando pues sea necesario. Recordemos que en la bradicardia es que hay un ritmo lento. Y en el caso de la taticardia, también es muy importante tratar lo que viene siendo los factores que predisponen a esta, es decir, lo correspondiente a isquemias cardíacas, inadecuada oxigenación de la sangre o insuficiencia cardíaca. Una vez que están resueltas estas condiciones, el manejo de la taticardia se realiza generalmente mediante fármacos. Estos pueden usarse para controlar las arritmias, reduciendo la frecuencia cardíaca para pues hacerla desaparecer o prevenir nuevos episodios. También se puede realizar un estudio electrofisiológico que, además de diagnosticar las arritmias, permite tratar algunas de ellas mediante una ablandación que consiste en la aplicación de corrientes eléctricas que producen pequeñas quemaduras, anulando las zonas responsables de la arritmia, es decir, zonas en las cuales haya una reducción del flujo sanguíneo. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Por el momento sería todo, así que sin nada más que decir, pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.